En este caso, el conferenciante invitado es Mauro Giuliani, a quien muchos de vosotros conoceréis, por no decir todos. Y si no, como Mauro está ya como los ponentes anteriores, en esa categoría de que yo alguna vez me lo habéis podido escuchar, pero creo que es una categoría que es fundamental, que es la de los impresentables. Y el impresentable es impresentable no por lo que decimos habitualmente, sino porque es que no hace falta presentar. Dice, si a un impresentable nosotros no lo conocemos, somos nosotros los que tenemos que hacérnoslo ver. Dice, algo no funciona. O sea que, bueno, entonces, en cualquier caso, voy a hacer una muy breve presentación. Mauro es ingeniero civil por el Politécnico de Milán desde el año 91 y ha continuado allí su labor con el paso del tiempo, ha continuado también su relación con el Politécnico de Milán como profesor, conferenciante invitado durante todos estos años y sigue actualmente. Es dentro de su carrera profesional, de su trayectoria profesional, es un ingeniero fundamentalmente centrado en el diseño estructural, en los métodos constructivos, en el seguimiento en obra y control de obra también, muy centrado también en aspectos estéticos dentro de la ingeniería. Y en su trayectoria, inicialmente estuvo en España colaborando y trabajando con Julio en MC2 en los años 90-92 y posteriormente ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Redesco, de donde es ahora mismo el director. Dentro de su carrera profesional también ha recibido algunos premios, como son el Savoy Award de la IAS y la medalla de oro de la arquitectura italiana, también por el viaducto de Sardinia. A partir de aquí es comentar también algunas de sus realizaciones fundamentales. Su trabajo se ha centrado mucho en edificios de oficinas, edificios altos, edificios en altura, como el Hadid Tower, que todos conoceréis, infraestructuras aeroportuarias también, especialmente en torres aeroportuarias, algunas estructuras especiales relacionadas con centros de convenciones, palacios de congresos, puentes, centros comerciales, edificios residenciales también. En fin, como veis, es un campo muy amplio en el que ha estado desarrollando su labor profesional, tanto en el mundo de la obra civil como en el mundo de la edificación. También es autor de artículos y ponencias en diversos congresos y jornadas técnicas, y autor de algunos libros, del que afortunadamente un libro me dice. Bueno, yo sé que por lo menos uno sí, porque me lo acaba de regalar, o sea que encantado. Pero no, algunos... No, muchas veces dice, no, uno solo, pero seguro que ha dejado muchas gotas en muchos otros que se han ido publicando por un sitio y por otro. Eso también, eso seguro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y nos quedamos atentos a tu explicación. Bueno, muchísimas gracias. Os quiero agradecer de verdad para esta invitación, que no sé si estaré a la altura. Como decía Bernardo de Chartres, somos enanos sobre los hombros de gigantes. Y bueno, aquí después de los dos gigantes que hablaron esta mañana, aquí está el enano, que no quiere decir que tenga una mirada más allá porque estoy sobre sus hombros, igual ni tengo esa mirada, pero seguramente sobre estos hombros estoy. Y entonces, a ver si la invitación que me hizo Álvaro fue de presentar una visión un poco ajena de lo que es la visión española. Dice, bueno, lleva tu experiencia. Entonces, mi experiencia está entrelazada con la de España, por supuesto, pero para aceptar esa invitación también, la presentación que he montado es una presentación como muy personal, es como un poco un recorrido profesional más que una presentación científica, y con eso tendrá un nivel bastante alto de no linealidad, y también estará igual no muy pulida desde el punto de vista de los conceptos y materiales, porque se trata de meter en una hora igual demasiadas cosas. Todos vosotros sabéis que cuando se plantea uno una ponencia de una hora, pues acaba esto a cerrarlo a las 7 de la mañana del día de hoy, y entonces te encuentras la noche antes con poco material y la mañana siguiente con demasiado material, con lo cual ya veremos cómo sale esto, a ver si la experiencia me ayuda un poco. Bueno, primero
La construcción es algo complejo, pero que se basa sobre unos conceptos que tienen que ser lo más simple posible. A mí me gusta esta foto, es una foto de una obra mía, de una torre que se está construyendo, y de esta complejidad aparente luego hay que sacar desde el principio, desde la ideación, y luego en su ejecución una simplicidad profunda. Esto me viene, esta diapositiva siempre me sirve cuando intento explicar a los arquitectos o a los clientes cuando nos metemos en proyectos de edificación o de edificios especiales por qué hay que intervenir con la estructura desde el comienzo y empezar a poner un poco de orden en las cosas, no para modificar el proyecto de arquitectura, sino para llevar el proyecto hacia unos conceptos correctos de la estructura. La idea es que un concepto estructural debería ser lo más simple posible, pero donde la simplicidad es complejidad resuelta. Y el que dijo eso, curiosamente, no es un ingeniero, sino es un escultor, y creo que todos saben quién es ese tío, es Brancusi, quien dijo que la simplicidad está al fondo de la complejidad y hay que estar inmergidos en la complejidad para entender el significado de la simplicidad. Y la otra cosa que dijo es que la arquitectura es escultura inhabitada, y yo de esto no estoy de acuerdo, entonces eso lo voy a borrar y seguimos. Entonces, esto ya habéis visto mucho de esto, me voy rápidamente. Eso es simplemente un joven ingeniero llega a Madrid sin saber nada de estructuras vistas, y se encuentra trabajando ahí en la oficina de Julio Martínez Calzón, y las referencias emocionales más que técnicas y culturales son estas, ¿no? Son impresionantes, con lo cual eso se queda como una forma profunda de entender que la ingeniería es algo más que los muchos números y fórmulas que fue la Escuela Politécnica de Milán en los años 80, cuando la hice yo. Mientras tanto, en Milán, mi padre se dedicaba a un invento que yo creo excepcional, o sea, se dedicó a un proyecto que, no sé, tiene una cantidad de invenciones que creo que pocas veces en la vida he visto algo parecido. Es una especie de superedificio de 700 metros dividido en 3 edificios, es la Feria de Milán, que ahora ya se ha convertido en centro de congresos, y es este edificio gigante basado en unos campos cuadrados de 20 metros por 20 metros y unos campos laterales de 20 por 15, una altura de 25 metros con una planta intermedia a 15 metros de altura. Esto no sé cómo definirlo, si es una hiperestructura mixta o una superestructura híbrida, pero es que tiene una cantidad de conexión entre materiales, sistemas, conceptos constructivos, que realmente al estudiarlo ahora, en aquel tiempo y ahora, pues me doy cuenta de que hay momentos en que en la vida de un ingeniero se juntan todas las experiencias de una vida y sale una obra que no existía antes y igual no va a existir después. Eso se basa en una gran placa de 20 por 20 metros que tiene una losa inferior pretensada, o mejor posttensada, una losa superior hormigonada sobre placas prefabricadas, y una celosía espacial hecha por tubos metálicos conectados al hormigón por unos nudos en fundición, y optimizando diámetros, espesores y dimensiones de cada sistema de barras y nudos para que esto se acercara al mínimo de material. Bueno, esto además... esto es un poco lo que se veía en la obra, ¿no? Con la parte inferior, con los nudos inferiores, cables de posttensado atravesando los nudos de fundición, tecnología de los motores de automóviles, experimentación hecha, y nadie se había atrevido a hacer algo parecido antes. Nudos superiores básicamente para compresión, placas prefabricadas y hormigonado, incluso con unos pilares prefabricados, posttensados, de 25 metros de altura, con alvéolos internos, y el sistema basado sobre unos encofrados deslizantes sobre carriles para producir una losa en una semana, subirla con gatos y pasar a la siguiente. Mientras que primeramente se hacía el techo con otro sistema de vigas pretensadas, también con un encofrado deslizante sobre raíles, y eso produjo una manifestación de los vecinos que al ver la primera placa pensaban que eso iba a ser la primera planta, y hicieron una manifestación diciendo que iba a haber un edificio de 50 metros, porque se construyó el techo antes de la primera planta, y había las mujeres del barrio ahí quejándose. Entonces, esto es un poco la idea. Las esbelteces os dejo comentar. El sistema de estabilidad también hay que tener huevos, dicen aquí, ¿no? Y
Y, y esto es un poco la cara que tenía esa obra, y esto es realmente la máquina constructiva de un edificio. Ya veis que es, bueno, quizás aquí antes hacían los automóviles. Es curioso, en este terreno, en esta zona que ahora es bastante céntrica, aquí están las torres que acabamos de hacer, ahora ya no es periferia, ya es casi centro. Pero aquí antiguamente había una fábrica de Alfa Romeo, y me gusta pensar que algo de esta idea de la fábrica de automóviles se trasladó a la fábrica del edificio, porque claro, aquí veis esto, es un encofrado deslizante que acaba de producir la placa del techo aquí. Estos son los gatos que han subido esta placa, y esta está caminando para el segundo, y aquí por el otro lado viene el de la planta abajo. O sea, estos son las referencias culturales donde yo me encontré diciendo, oye, que vale las fórmulas, pero hay que meterse un poco en pensar cómo funcionan las cosas desde el punto de vista fenomenológico. Bueno, curiosamente la primera cosa que hice como ingeniero independiente, aparte de un pequeño puente en hormigón aquí en Tres Cantos, fue una obra metálica que no es una estructura, sino es una arquitectura. Es la idea del arquitecto Boeri, que le llamaron para darle una forma estética a unas centrales geotérmicas donde se aprovecha el calor natural del terreno en una zona de los montes de Toscana, y él quería simplemente un gesto, dibujó un gesto con unas lamas, y me dijo, oye, tú eres ingeniero, échame una mano, ¿cómo hacemos esto? Claro, yo tenía la sugestión esa del cortén como una color maravillosa, esos ocres. No pensé que esto tiene todo tipo de gases sulfurosos y agua corriente, entonces no sé qué pasa ahora. Pasado los 10 años no voy en esa zona, porque probablemente ahora se quedará una chatarra. Pero bueno, que fue un ejercicio, como decir, de una estructura como muy pulida, y claro, lo que vas a hacer en este caso es explicarle al arquitecto que no puedes hacer unas lamas que son unas chapas, porque es un concepto que se llama inestabilidad, con lo cual hay que meterse en análisis de segundo orden, transformar las lamas en unos elementos con unos pequeños cajoncitos abajo, y entonces esta es la sección tipo. Y igual empezar a trabajar con unas ideas muy estrictas de los nudos, que es un tornillo pretensado muy largo en la zona tensada y una simple chapa en la zona comprimida, que es, bueno, es una pequeñísima estructura, pero es un tributo como mínimo al material ese. Bueno, puentes. En Italia los puentes, yo no pude vivir la temporada del gran desarrollo de las infraestructuras, llegué tarde. Las grandes infraestructuras en Italia ya estaban hechas, o sea, no he tenido la suerte de los maestros aquí, pero algo hemos hecho. Este es un puente que conocéis todos los que han estado en la jornada de puentes mixtos, entonces un puente muy, muy viejo, pero aquí es un poco la idea de lo que había al otro lado del monte, un primer lote de infraestructura en una zona muy bonita de Cerdeña. Y lo que hacían es lo de siempre, era sacar los encofrados de los años 60, vigas de 26 metros, vanos isostáticos, dinteles de 3 metros, pilas de 3 metros 80 y zapatas que casi se tocan. Entonces una empresa nos pide una variante que con el mismo precio para ver si se podía hacer algo mejor y más rápido. Entonces la idea era, bueno, todo esto de la estructura mixta vamos a ver un poco, y fue la idea de descomponer el fenómeno resistente muy sencillamente, diciendo que una viga de alma llena funciona muy bien a cortante, y una celosía funciona muy bien para muchas cosas, si es triangulada para torsión, para flexión también, ayuda te permite utilizar todo el tablero en hormigón para compresión en momento positivo, y también la armadura de esa losa en momento negativo. Incluso la viga central puede funcionar como plantilla para ir montando el sistema espacial. Y como teníamos casi 2 kilómetros de viaductos, de los cuales uno de más de 900 metros, había la dimensión para poder aprovechar una industria de la metálica muy desarrollada y poder ir variando espesores, diámetros de los tubos, y llegamos a 92 kilos de acero estructural por metro cuadrado de tablero, con unos vanos de 40 metros de luz, los primeros vanos de entrada de 30 metros,
Y claro, es un acero más caro del acero de chapas, pero el coste final económico entre ahorro de fondas de cimentaciones, rapidez de montaje y coste unitario multiplicado por el peso, salió más barato que la estructura prefabricada aquella. Y nada, esto montaje por grúas, estamos hablando de luces muy pequeñas, son 40 metros. Esto es uno de los viaductos menores, hay muchos. Yo creo que el sitio merecía un respeto y una forma de hacer una obra barata, pero con una atención a su inserción en el paisaje, y creo que de alguna forma se puede decir que esto funcionó. Y esto lo dejamos como un reto en nuestra profesión, porque eso fue uno de los proyectos que fueron premiados. Siempre siguiendo esa línea y siempre siguiendo línea de puentes de luces no grandes, es un puente de 70 y algo metros en una zona de montaña de Italia. Ahí se ponen unos temas bastante típicos, que son con unos condicionantes muy estrictos entre la rasante de las carreteras existentes y los gálibos para las riadas. Entonces es bastante típico necesitar hacer puentes de estructura superior, porque no hay canto para puentes viga. Y entonces esto fue un concurso que gané, y la idea era utilizar también ese tipo de estudio de un sistema de celosía para un sistema de celosía mixta, pero en este caso con un arco superior central muy esbelto. Los tirantes estabilizan el arco, entonces si se mete uno un poco en un análisis de estabilidad, se pueden hacer arcos muy esbeltos. Y entonces ese también es un ejercicio de aplicar ese concepto de celosía mixta sin el alma central, porque en este caso el efecto de sujetar el sistema y el efecto de llevar el cortante viene por el arco, y el esquema estático no es exactamente el de un bowstring, porque el arco se fija a un elemento de hormigón que está conectado directamente a las cimentaciones, y eso, como todos saben los que se han enfrentado a ese tipo de soluciones, nos da unas respuestas un poco híbridas, porque depende mucho, el sistema ya no es isostático, y depende mucho su comportamiento del comportamiento de las cimentaciones. Hay toda una serie de incertidumbres, con lo cual el análisis se hace un poco más complicado. Pero esto es otro intento de explotar un poco la idea de una sección mixta muy ligera, con un lenguaje, bueno, son montajes sencillos y un lenguaje lo más pulido posible, ¿no? Los nudos estrictos y nada más de lo que se necesita. Y además yo creo que siempre es importante cómo las cosas empiezan y acaban, con lo cual este tipo de nudos siempre ha sido un poco un punto de los proyectos donde he metido mucho pensamiento, porque son las partes que finalmente donan cierta dignidad en la obra. Y bueno, hay que pensar a nudos que se puedan ajustar, pero que finalmente tengan una visión final compacta y que no necesite mantenimiento. Y bueno, yo creo que la otra cosa importante es que hay que respetar lo que existe, y en ese valle hay muchos puentes existentes. Ahí había un antiguo ferrocarril que ahora se ha abandonado, y ahora es un camino para bicicletas y peatones, y el puente se pone ahí al lado de y un intento preciso del proyecto fue de no subir con el arco por encima de la rasante del puente existente, como una forma de respeto a lo que existe. Este es otro puente, es más reciente, un poco en la misma línea. No os voy a aburrir mucho, siempre es el mismo tema, siempre es otro concurso. Lo siento si siempre me tocan arcos, pero no soy yo quien elija, me toca. Y aquí la cosa interesante es que es un puente muy ancho, porque por unos 60 metros de luz tiene casi más de 17 metros de ancho, y esos son también dos arcos triangulares inclinados, y aquí también la esbeltez de los arcos está permitida por el efecto de arrostramiento dado por los tirantes. Y lo que me interesa en esto es que hicimos un intento, bueno, hay que decir que se acabó muy mal. Aquí teníamos dibujado un muro de separación muy bien dibujado, luego la empresa se lo cargó y metió unos New Jerseys
y también la calidad de los hormigones está terrible, pero bueno. Bueno, aquí la cosa interesante fue una idea que tuve, que es que los arcos inclinados, al conectarlos con los tirantes, porque en este caso es un puente perfectamente isostático, hay que transmitir el empuje del arco a la estructura de tirante inferior. Y siempre estas soldaduras, estas conexiones son complicadas por ángulos diferentes, por entradas de esfuerzos. Entonces la idea fue, ¿por qué no separar los dos elementos metálicos con una pieza de hormigón única, que es esta, y conectar luego los cajones metálicos con unas barras de posttensado? Con lo cual no tengo resuelto todavía el tema de entretenimiento, de mantenimiento de las chapas metálicas de los tirantes, que ahí es donde se va a meter el agua, la sal y todo eso, que se va en el tiempo, eso va a dar problemas, pero por lo menos la forma de conectar el arco al tablero es una pieza de hormigón posttensada, con lo cual hay una neta separación entre los dos elementos, con lo cual creo que es un concepto de estructura mixta que resuelve un tema que siempre es un tema cuando hay ángulos y formas diferentes entre el tablero y el arco, y por qué no utilizar el hormigón. Eso es una forma de acoplar los dos materiales de manera muy eficaz. Bueno, esta es la pieza de posttensado, y esto, la pieza de hormigón se ve, básicamente es el elemento de hormigón donde se fijan las vigas inferiores con las barras de posttensado. Aquí abro una pequeña paréntesis sobre unos puentes pequeños, lo llamo pioneros porque en los grandes puentes no me voy a meter después de haber habido Julio y Paco, y ni los tengo, con lo cual... pero que aquí es interesante, es un recorrido, una historia un poco personal de Argelia. Me llamaron en Argelia por primera vez en el año 2000, cuando me venían a sacar al aeropuerto con escolta, o sea, que venían con metralletas, porque estaban terminando la guerra civil. Y no había no había estructura metálica en Argelia. Ahora todo el mundo está ahí. Hicimos unos puentes de ferrocarril para OHL, que terminamos hace 2 años, y para muchas empresas italianas, pero cuando yo llegué ahí me dijeron, oye, que aquí hay que hacer puentes, solo hay hormigón y vigas prefabricadas, y hay que hacer mucha infraestructura, a ver si podemos hacer algo. Entonces son puentes pequeños, casi todos son intervenciones urbanas, muchos los tenemos por Argel, estos son los que hicimos por OHL y otras cosas por Argelia, pero fundamentalmente el tema es la zona de Argel, donde es una zona donde la población ha aumentado muchísimo en los años, porque después de la guerra civil todos han abandonado los pueblos y se han metido por la ciudad por motivos de seguridad, y hay un gran proyecto de infraestructuras. Ahora se ha parado un poco con la baja de los precios del petróleo, pero todo el mundo ahora está ahí, hay mucha competencia, pero cuando empezamos realmente no había experiencia. Entonces empezamos con unas obras que básicamente tienen unos condicionantes bastante típicos. Son luces cortas, pequeñas, son autopistas urbanas, nudos urbanos que hay que resolver, y la experiencia y mano de obra locales, y porque siempre piden una colaboración con empresas locales, con lo cual no es tan evidente que se puedan hacer soluciones atrevidas. Y esto lo cuento porque, como todos están hablando ahora de que Europa hemos un poco llegado a la máxima capacidad del sistema, todos estamos trabajando fuera, hay quien pueda trabajar en grandes infraestructuras, como el caso de IDEAM, por ejemplo, pero hay otros que, como nosotros, están haciendo cosas igual en un tamaño más pequeño. Aparte de los viaductos, tenemos ahora como 20.000 toneladas en construcción, pero son viaductos Bijácena o Multiputre, lo que sea, que no los voy a presentar. Pero aparte de esas 20.000 toneladas que nos están pagando las cuentas, hay que hacer también cosas pequeñas, porque son las que aumentan la sensibilidad de un sistema y habitúan a la administración, a las empresas, a los profesionales a entender que estas cosas se pueden hacer. Y realmente abren un camino, y son los caminos donde nuestra experiencia europea puede realmente tener una ventaja. Bueno, el primer puente es una cosa rarísima, es que nos dijeron, bueno, nosotros aquí tenemos vigas pretensadas, prefabricadas, a pie de obra, hasta 40 metros. Entonces hay que utilizar aquellas, pero queremos quitar pilas de este paso superior. Había como 3 pilas y nos dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer un puente pero aprovechando nuestras vigas? Digo, bueno, no me parece muy inteligente sujetar unas vigas pesadísimas con un sistema metálico, pero si queréis eso, os voy a dibujar algo. Entonces esta es una obra híbrida, la primera que hicimos en el año 2006, y es básicamente una antena metálica con unas barras de pretensado, con una
un elemento transversal también metálico, unas vigas metálicas que recogen la parte de compresión de los tirantes, y todo lo demás son vigas prefabricadas, producidas localmente, típicas vigas de hormigón pretensado. Y el resultado es una obra bastante rara, que tuvo mucho éxito. Bueno, siempre se dibuja uno las rasantes con curvas perfectas y polinomiales de cuarto grado, luego llega la empresa y hace dos rectas así, y, y luego es muy difícil corregir las líneas. Pero bueno, esa obra un poco torpe, pero fue la que abrió un poco el camino hacia la introducción de la estructura metálica en la zona de Argel, ¿no? Y bueno, tratamos de dibujar lo que se podía de una forma lo más estricta, lo más pulido posible, pero que el objeto queda un objeto bastante raro, ¿no? Y bueno, otras cosas aquí, otro ejemplo, un arco, pedían un arco en un paso superior, teniendo al lado un puente existente perfecto con dos pilas en el medio. Y le decimos, oye, pero que vamos a hacer otras dos pilas y 4 vigas, pero no, que queremos un arco que está en curva, desviado y inclinado. Pero bueno, la estructura mixta esto lo resuelve muy bien. Y bueno, esto es lo que pasa cuando hay que conectar un arco inclinado con el tablero, en el caso en que no se utilice una pieza de hormigón, que siempre salen esos detalles un poco complicados. Y esta, bueno, es una obra también igual no particularmente elegante, pero que ha resuelto un problema. Ahí ya sobre tamaños un poco mayores, un tablero de 18 metros de ancho por unos 80 metros de luz, y este también era el proyecto original con 2 vanos de acceso. Igual esta foto está un poco comprimida horizontalmente, pero bueno. Y al final, por motivos de coste, cortaron los 2 vanos laterales, con lo cual esto se ha hecho con muros y esto le ha quitado mucho a la obra, pero esto también es una pieza que ha resuelto un nudo urbano importante y se pone como también un pequeño landmark para un barrio, para una zona de Madrid, de Argel muy periférica, y que esto es un poco la entrada al barrio y les ha resuelto un problema y ha abierto también un tema. Bueno, luego hay obras pequeñísimas como esta, donde en Tadmaït, que es un pequeño pueblo fuera de Madrid, de Argel, con un nudo autopista, y ahí también se quería una obra que fuera una señal de la entrada al pueblo, y pues nada más que simplemente mostraros cómo el tema de dejar una obra pulida, sin nudos aparentes, sin cosas inútiles, pues lleva, como siempre todos saben, a un estudio muy cuidado de los que son los nudos, que son las partes críticas de ese tipo de estructuras. Por lo demás es una estructura muy sencilla, pero que para que se quede con una idea de casi de automóvil, para quitar toda redundancia a los nudos, hay que estudiarlos en 3 dimensiones. Por último, siempre en esa línea, la pasarela peatonal más estricta del mundo es un tubo y una chapa colaborante, una placa de hormigón, un hormigonado sobre la chapa y unas costillas. Esto es lo que resulta. El tema es que la pieza es en curva y tiene que tener un peralte, subir y bajar, y entonces en estos casos siempre el truco es hacer el tubo con una curvadura constante y luego aplicar una rotación sobre un punto fijo y luego ir soldando las costillas en plan horizontal, con lo cual se hace una simple curvadura en vez que doble. Bueno, es nada especial, pero son los temas de esas obras baratas que resuelven temas. El color amarillo no es mi elección, es que creo que ahí tenían de sobra pintura para retocar a los excavadores de Caterpillar y me han hecho 2 o 3 puentes amarillos, pero bueno. Y bueno, lo que decía, tenemos también obras de esas que hemos visto de Multiputro, de Bijácena, algunos con dobleación mixta, pero eso ya se los han explicado muy bien. Esta es una foto del otro día, son unas vigas de 58 metros que se están preparando para el montaje en Azaba. Y este, bueno, ya veis cómo va la cosa.
Y estos son unos 4 tableros de 92 metros que tenemos en una zona cercana de Argel. Hoy mismo se están haciendo los montajes, 2 sobre ferrocarril y 2 sobre un río. Y bueno, ahí está, eso ya tienen tamaño, ya tienen dimensión, no son soluciones particularmente novedosas, con lo cual simplemente para decir que a través de las obras pequeñas que llevan la misma dificultad intelectual y de trabajo que una obra grande, a veces, claro, no tenéis los problemas de escala y del montaje, que son los problemas fundamentales, pero que a través de unas obras pequeñas, a veces poniendo algunas ideas, se abre luego el camino a otras obras. Bueno, edificios, eso es otra slide que siempre me toca presentar cuando hay que explicar un poco cómo entrar en el contexto de un proyecto complicado. El tema no es tanto el know-how hoy en día, pero es el know-why, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Que a veces no se entiende bien. Eso es un concepto que ha bien definido Massimo Maioviecki, que es un gran ingeniero italiano, que tiene también unos libros publicados que podéis buscar. Y bueno, el know-how, eso pasa a través del dominio, que es lo que Julio Martínez Cazón ha bien descrito en sus numerosas ponencias, la proficiency, ¿no? Y la simplicidad es sacar de un tema complejo, sacar lo que es el elemento básico del concepto. En este caso este es un diagrama que tuvimos, que saqué desde el concepto de construcción de la forma de la Torre Libeskind en Milán. Ya ahora no es así, ya se ha un poco reducido la curvatura, pero al comienzo era una idea muy, muy clara de sacar un segmento de una esfera. Y esto, digamos que el nivel de entrada para un ingeniero es entender cómo funciona y hablar con el arquitecto, con el inversor, y esto funciona así. Un nivel un poco más alto es cómo podría funcionar, de oye, que esto se podría hacer de otra forma, y si somos realmente buenos es cómo debería funcionar. O sea que sí, hay que sentarse con el arquitecto o con el inversor y decir, oye, que esto, sin quitarle su identidad, debería funcionar así. Y si somos capaces de hacer eso, esto es el concepto de tensibility de Julio, y esto nos lleva otra vez a la simplicidad, que es nuestro trabajo. Entonces, bueno, edificios mixtos. El primer edificio con que me enfrenté al volver a Italia fue esta torre, que es una torre de Kenzotanghe, en Bolonia, que no llega a los 100 metros, pero casi, y que es la última de una serie de torres del distrito de la Feria de de Bolonia, que nacían en los años 80 con una estructura típicamente japonesa, o sea, con los núcleos a las extremidades, el cuerpo de oficinas al centro, típico Kenzotanghe, y nacían para una estructura en hormigón en una época en que la dotación de instalaciones en un edificio de oficinas era mínima. Entonces la altura de la planta será muy reducida y había que pasar ahora a unas luces mayores por demanda, por requisito del propietario. Entonces, quitar una línea de pilares que había previsto en el proyecto original, que tenía dos pilares en el centro, o sea, eran forjados de 3 vanos, y al mismo tiempo guardar un canto de estructura muy estricto para las instalaciones y, por otro lado, mantener una fachada de elementos de hormigón prefabricado blanco. Y al final la solución fue simplemente una solución mixta, donde los elementos de estructura mixta iban los elementos metálicos iban ya hormigonados a formar unos elementos prefabricados con un perfil de acero al interior, 2 alas en hormigón para protección al fuego, y rellenando los espacios entre esos nervios prefabricados con unas prelosas prefabricadas y luego un hormigonado completo, y toda la parte de las torres y los núcleos y la parte de fachada en hormigón con los elementos de fachada en elementos prefabricados. Esta es una sección longitudinal donde aquí se ven las losas de las torres circulares y aquí empiezan los nervios prefabricados, las prelosas y el hormigonado de la losa superior. Estos son los elementos prefabricados. Este es un corte
en una zona de junta. Hay que explicar que como es una zona de alta sismicidad, el edificio alto que se acopla al edificio bajo son separados por deformaciones lentas, pero van acoplados con unos acopladores viscoelásticos para temas de sismo. Es decir, que cuando lleguen empujes rápidos, los dos edificios están rígidamente conectados, casi rígidamente porque hay cierto ciclo de histeresis en esos elementos, pero que para los movimientos de retracción y térmicos los dos edificios están separados, con lo cual hay puntos donde hay estos acopladores. Y esto es una visión del sistema de elementos mixtos prefabricados con los elementos de hormigón blanco de fachada fijados a la estructura metálica. Bueno, aquí se ve un poco mejor el tema, ¿no?, de la estructura mixta y metálica con los elementos de fachada en hormigón prefabricados. Buen proyecto de los primeros años 2000. Aquí se ve el tema del acoplamiento de los edificios altos y los edificios bajos. Estos son los acopladores y esta es la construcción en su fase inicial, y aquí hubo una variación de construcción de los forjados del edificio bajo primero y luego también del edificio alto, que la empresa decidió eliminar la prefabricación, o sea, el hormigón alrededor de las vigas metálicas, y se cambió el sistema de forjado a un sistema estrictamente mixto clásico, de vigas, chapa y hormigonado, y luego protección al fuego por forro con placas de yeso. Esto es un poco lo que es un edificio aparentemente nacido por la estética, el lenguaje, las dimensiones del hormigón, que se tuvo que transformar en un edificio en metálica por sus condicionantes cambiados a lo largo de los años. Bueno, ahora proyectos más sencillos, más corrientes, para decir que cuando hay condicionantes de luces y gálibos y dimensiones, también edificios con una arquitectura bastante clásica como esto, de un edificio con una fachada en ladrillo, en zonas urbanas hay veces en que la estructura mixta, sin entrar demasiado en detalles, porque es una estructura bastante clásica de vigas y chapa y hormigonado colaborante con las vigas, es la nueva sede de Oreal en Milán, año 2004-2005. Son soluciones que hicimos mucho y nos permitieron una rapidez y una eficacia de intervención notable, sobre todo en casos como este, donde por debajo del edificio hay un aparcamiento, y entonces lo que es la malla estructural de la oficina no se acopla bien con la malla del aparcamiento. Entonces hay muchas vigas de transferencia, muchos sistemas de transferencias para dejar espacio a la zona de aparcamientos, con lo cual estos son edificios que muchas veces llaman a una estructura metálica. El siguiente edificio que me interesa mostrar es la sede de Zegna en Milán. Los arquitectos son Citterio y Beretta, dos arquitectos bastante famosos en Italia. Es un edificio basado en la transparencia y la ligereza, pero que se construyó al interior de un terreno cerrado por los cuatro lados, que era en una antigua zona industrial, con solamente una pequeña entrada del lado de una calle, y también con unos condicionantes de repetir la forma de los lucernarios industriales que había antes, por condicionantes urbanísticos. Entonces, el tema era cómo resolver esta forma y este edificio, que no es un gran edificio, pero tiene toda una serie de voladizos, de cambios de malla estructural, tiene unos salones de exposiciones en la planta baja, con lo cual se corta la malla estructural. Entonces la solución no puede que ser una solución mixta. Aquí veis, por ejemplo, toda esta parte en voladizo y toda esta parte que se va apoyando en las salas de exposiciones aquí. Entonces, un basamento en hormigón y luego una estructura mixta arriba. Y aquí hicimos los primeros intentos de estudiar, esto es el salón de exposiciones, de estudiar un sistema para el forjado, que es un forjado de 8 metros de luz entre vigas, sin vigas secundarias. Y esto lo hicimos con aprovechar las chapas plegadas estas, que en Alemania se las produce Oesch, en Italia Isolpack, que son chapas que se utilizan normalmente para techos, o en Alemania se utilizan para aparcamientos sobre luce, típicamente es de 5 metros en simple apoyo. Aquí la idea fue una primera experimentación de dotar las vigas metálicas principales de esos elementos soldados. Claro, eso es un coste importante,
ir enfilando los nervios de las chapas en estos elementos de espera y de esa forma darle continuidad al forjado, con una armadura de negativos pasando por encima de las vigas, y esto se hizo y permitió una construcción sin apear con luces de 8 metros para el forjado y sobre todo la integración de las instalaciones en los alvéolos dejados en las vigas, y al haber eliminado vigas transversales todas las instalaciones se meten paralelamente a los nervios. Es una solución muy trabajada, pero finalmente si hay condicionantes de luces y gálibos, es una solución que nos encontramos muy interesante, y ya veremos después que se utilizó con mucho éxito en otros edificios. Aquí veis un poco, es un metal muy trabajado, hay que soldar muchos elementos, pero finalmente las instalaciones pasan y el forjado se encuentra libre, totalmente libre de vigas secundarias. El edificio tiene también otros elementos metálicos bastante singulares, pero no lo vamos a ver. Esto rápidamente es un edificio de Mario Botta, que viene de una cultura suiza y viene de una arquitectura de la masa, una arquitectura del hormigón, y de repente nos encontramos con una planta donde, aparte del aparcamiento abajo, el edificio en altura es esto, con unas luces que van desde los 8 a los 9 metros, una disposición de mallas que hoy haríamos probablemente con unas losas en espesor en hormigón postensadas o igual simplemente armadas, pero hace 10 años no se hacía eso mucho en Italia. Al mirar el proyecto nos dimos cuenta de que la altura de entre planta era muy grande, y que la distribución de instalaciones se podía hacer de forma básicamente radial, entonces que unas vigas de canto no iban a fastidiar mucho la construcción, con lo cual fue la idea de que la estructura mixta, la estructura metálica, se hace muy barata si tenemos canto para las vigas. Los que son caros son los Limdex, son las soluciones compactas, pero las soluciones con vigas, con la altura que les haga falta, son IPS, son vigas hiperligeras. Este edificio salió con menos de 30 kilos de acero por metro cuadrado. Es bastante impresionante, porque llevamos el concepto eso a su digamos, consecuencias últimas. Los nudos, ya veréis, son nudos totalmente estrictos, o sea que no queda nada más que lo que hay que hacer, y los forjados los hicimos con soluciones prefabricadas alveolares y un pequeño hormigonado de acabado para crear la cabeza de compresión de las vigas, con lo cual os lo enseño porque disponiendo del canto adecuado y pudiendo variar las alturas y dimensiones de cada perfil para cada posición, se pueden alcanzar eficiencias extremas. Entonces no es un edificio especial, pero sí la estructura metálica aquí salió como súper barata. Bueno, luego hay este gran cilindro en voladizo que por supuesto se resolvió con unas celosías internas y unas chapas. Bueno, rápidamente otro tema donde nos tocó bien aplicar la estructura mixta es en Chipre, donde hay un sismo terrible, y aquí lo que se hizo fue hacer, eso es un centro comercial, hacer un aislamiento sísmico, es decir, por encima del aparcamiento cortar totalmente la estructura, disponer unos apoyos elastoméricos que permiten desacoplar la frecuencia del edificio de la frecuencia del sismo, mover el edificio a unos 2,5, 2,6 segundos, y todo el edificio se mueve. Y bueno, es un intercambio entre aceleraciones y desplazamientos, ¿no? La ley es esa. Entonces lo que paga ahí es tener una estructura ligera. Es una estructura muy clásica, grande pero clásica, y las típicas mallas son de 10 por 16 metros, que está bien para un centro comercial. Aprovechamos al máximo la continuidad de los perfiles, que es un tema que siempre hay que discutir porque el coste de los nudos no siempre compensa el ahorro en cantidades de acero, pero en este caso con esas luces sí. Y entonces nudos continuos, una malla como muy ligera y tirar millas. Bueno, ya voy al edificio que me interesa más contar. Este es un edificio que se estrenó hace un año, es la nueva sede del Banco BNL en Roma, en la estación Tiburtina. Si vais a pasar con los trenes por Tiburtina,
hacia Roma, vais a pasar al lado de este edificio. Y este es un edificio que nos puso realmente una serie de problemas de estructura que no son banales. Entonces, esto es una torre tumbada, bueno, pero tampoco es baja, o sea que son unos 60 metros de altura y una longitud de 220 metros. Y en una zona de alta sismicidad y con una disposición de los núcleos sismoresistentes bastante desfavorable, o sea que todos los núcleos tienen que estar por un lado. Y ya sabéis que en temas de sísmica, cuando las estructuras son torsionalmente deformables, se encuentran todo tipo de problemas, y también la normativa nos obliga a aplicar coeficientes que bajan el coeficiente de estructura y tal. Y luego la dimensión, que nos impuso pensar en unas juntas, pero que también necesitan un sistema de acopladores para que las dos partes del edificio funcionen conjuntamente para no perder el control del comportamiento sísmico, con lo cual también es una junta de aquellas con acopladores viscoelásticos. Pero el tema fundamental fue que los expertos de Space Planning nos pidieron una malla de 12 por 9 metros, que para oficinas es bastante grande. Todo esto en una reducción de la altura interna, de la altura entre plantas, para meter en el programa, porque esta es la altura máxima por motivos urbanísticos, para meter una planta más. O sea, como siempre, típicamente es el retorno de la inversión. Entonces, volvimos un poco a estos son unos cortes, y entonces tenemos un zócalo, una parte de base, porque por un lado el edificio aquí tiene un túnel, una carretera cubierta, que es la circunvalación de la estación, mientras que por el otro lado está más bajo. Estos 6 metros son una estructura hasta este nivel, 6 más 6 aquí, son una estructura en hormigón clásica de losa llena, y a partir de ahí, para reducir las masas y para cumplir con los requisitos de mallas por los Space Planning de las oficinas, pasamos a una estructura metálica, y esto es la cara que tiene. El otro tema es el del voladizo de la parte frontal, que son casi unos 30 metros de voladizo, y esto es el campo típico de forjado. Y aquí sacamos esa investigación aplicada que hicimos para el forjado del edificio de Zegna hace 10 años antes, y lo llevamos a sus extremas consecuencias. La chapa se produce en 9 metros como dimensión máxima de producción, con lo cual y utilizamos otra vez ese tipo de chapas con una continuidad completa de los nervios, e inclusive siempre hay un tema de incendio. Aquí el requisito fue bastante alto, R90 me parece, y entonces claramente no pintamos las chapas, y entonces hay que darle resistencia al fuego por armadura interna, con lo cual hay que dejar también unos huecos, unos alvéolos en las vigas, para pasar unas barras de continuidad que permitan un análisis en grandes desplazamientos. Eso se convierte en una catenaria para aguantar en caso de incendio, aun si se pierde la armadura inferior y la chapa a la vez. Y estos son los detalles que ya habéis visto. Son unas vigas con unos fuertes alvéolos para el paso de instalaciones. La coordinación se hizo en ambiente tridimensional, por supuesto, y la cara que tiene finalmente es esta, antes de que lleguen los ingenieros de instalaciones. Pero que realmente eso nos permitió. Las vigas son unos HB600. Tengo un cuarto de 15 minutos. Bueno, aquí lo tengo, Esto. Si era una hora, son 45 y 37 ahora. Pero bueno, voy rápido y tú me dirás. Aquí lo he hecho porque... Bueno, entonces la cara que tiene, y esto es la cara que tiene desde arriba en fase de armadura. Bueno, nada especial. Y esto ya es la cara que tiene después de que han llegado las instalaciones, ¿no? Pero es verdad, los edificios son instalaciones, eso ya se ve en el valor de lo que hacemos, ¿no? Ahora el coste de un edificio son 30-35%, 40% de instalaciones. Hace 20 años era estructura y acabados, y luego un 20% quizás, ¿no?
Bueno, otro tema aquí es la parte del voladizo, y claro, el voladizo tiene dos problemas: uno, que es un voladizo, y dos, que está desviado, con lo cual eso proporciona un comportamiento espacial al fenómeno resistente. Entonces hay que recoger no solamente unos esfuerzos verticales, sino unos esfuerzos transversales fuera del plano, y esto se resuelve con unos tirantes metálicos fijados a los núcleos de hormigón por barras de post-tensado, como siempre. Y claro, estos elementos se han que integrar en la arquitectura y se ven por la noche cuando el edificio esté iluminado por el interior, se ven. Este es lo que pasa. Claro, abajo también hay todo un juego de fuerzas que en la zona de losas abajo se resuelve por post-tensado. No voy a entrar en detalles, pero todo lo pueden entender muy bien. Y esto es la cara que tiene un gran edificio metálico, que ahí le llaman el buque. Y esto muestra un poco los datos de cálculo. Lo que sí es importante cuando nos enfrentamos con forjados muy esbeltos en estructura metálica son unos análisis de respuesta dinámica. Hay muchos sistemas aproximados. El mejor sistema es realmente hacer un análisis, lo que llamamos en italiano análisis al paso, o sea, meter realmente el empuje humano por diferentes grupos de frecuencias y de masas, pero todo se resuelve básicamente en la relación entre masa excitada y masa excitante. O sea, que siempre yo digo, no hay que fijarse solamente en las frecuencias, porque una pulga que va saltando sobre un elefante, seguramente el elefante no va a resonar. Entonces, la masa cuenta tanto como las frecuencias. Entonces, no es simplemente decir por encima de 3 hercios o por encima de 5 hercios estoy bien. Igual estás muy bien con 1 hercio, pero depende de la masa, ¿no? Y la otra cosa es que, claro, unas vigas tan alveoladas, tan abiertas, necesitan unos análisis no lineales también un poco empujados a la no linealidad, tanto de forma como de material, y hicimos, pero ya la obra estaba casi terminada, una prueba de carga de una viga que llegamos a romper, y se llegó a inestabilidad básicamente exactamente en los números que sacamos por la simulación numérica, con lo cual eso se domina bastante bien. Bueno, foto de obra. Y este es el edificio. Aquí el tema de la arquitectura es que esta fachada está expuesta al oeste y es como una especie de fondo teatral de la ciudad, y los arquitectos han apuntado mucho sobre la forma de reflejar el cielo de la ciudad, ¿no? Es una pieza igual sencilla, pero con cierta... Bueno, el tema de cubiertas voy a pasar rápido, es que no tiene mucho que ver con estructura mixta. Lo quería citar, pero voy a pasar rápido porque hicimos una cubierta, una intervención a posteriori sobre 4 edificios existentes, una cubierta que es hecha por 60 metros por 60 metros, la forma son unos arcos de radio constante traslados sobre otro arco de radio constante, con lo cual es una pseudoesfera, no es una esfera, pero lo bonito de esto es que si se cierra con un anillo de compresión al exterior, esto es autoestable, y si se meten unos cables temporáneos, se puede montar por empuje. Y esto lo digo porque son soluciones que no son tan atractivas como las soluciones de forma libre que se encuentran hoy en día. Estamos haciendo un par de cubiertas en forma libre, pero estas de forma cerrada tienen una ventaja enorme desde el punto de vista constructivo, y esto lo quería mostrar porque con el estudio de Julio hicimos conjuntamente, justo en ese mismo periodo, justo después, las cubiertas de Alicante, donde Julio se desarrolló un proceso constructivo fantástico, precisamente porque las formas son formas cerradas, y las formas cerradas permiten prefabricarlas, montar unas vigas temporales, unos carriles, y hacer el taller de prefabricación fuera del edificio, subirlas y mandarlas en su plazo. Ahora, rapidísimamente, lo que yo llamo estructuras híbridas, todos conocéis, os lo cuento porque estamos en España, la Torre de Barcelona, que es un proyecto que yo hice, el arquitecto es Bruce Fairbanks, ganamos un concurso, es una estructura de hormigón blanco prefabricado, pero esta estructura no podría existir sin la invención de un nudo, que es básicamente un nudo metálico, es una unión en seco. Entonces ya ahí el hormigón necesita el acero para juntarse, y para también crear el punto
de unión de los elementos en el espacio. O sea, necesitas tanto un elemento físico como una plantilla en el espacio para ir montando esos prefabricados. Y entonces yo la llamo estructura híbrida porque esta pieza metálica, que está fijada en fase profesional por la escalera, que también es metálica, pero es de aluminio, que también diseñamos nosotros. Tenemos una escalera que al comienzo es una plantilla y con unas piezas metálicas permite la unión del hormigón, y al final el hormigón va a sujetar tanto el fanal como a arrostrar la escalera. Con lo cual es un sistema autoconstruible, se construyó la torre sin andamios, y la cooperación entre los diferentes sistemas y materiales crea una estructura híbrida que es básicamente una estructura resistente en hormigón, pero que no podría existir sin la aportación de los sistemas y de los materiales metálicos que componen el sistema. No sé aquí qué está pasando, bueno, detalles. Y bueno, por supuesto el fanal es metálico y esto se montó de un día con una gran grúa. Y bueno, aquí veis un poco, esto es la escalera que hace de plantilla, el fanal. Voy muy rápido porque ya me quedan pocos minutos. Y esta es la cara que tenía al acabar la estructura. Bueno, esto otro rapidísimo. Esa es la Torre Hadid en Milán, que se acaba, está casi para estrenar. La estructura ya está terminada. Es una estructura, es una superestructura de hormigón. Ya ves, es hormigón total, por elección nuestra, mía, del proyectista. Trabajamos con Julio en los conceptos iniciales también. Pero que esta pieza no funcionaría si no fuera para unos elementos metálicos, que son realmente la llave del funcionamiento de la torre. Los pilares, como habéis visto en las fotos precedentes, son todos inclinados. Son 22 pilares en cada planta, cada uno tiene una variación angular en cada planta y cada pilar es diferente de los otros en cuanto a variación angular. Bueno, lo que pasa es que como todos van en el mismo sentido, se crea una torsión alrededor del núcleo. El núcleo es un tubo, los tubos funcionan perfectamente en torsión, menos cuando los cortas, porque un tubo cortado distorsiona. Pero claro, como hay que entrar en los ascensores, ese tubo está cortado. Entonces, ¿qué pasa? Que se producen unas distorsiones muy importantes, unos cortantes muy importantes en las vigas de conexión, y a reducirse la entreplanta porque el inversor decidió a cierto momento en el camino del proyecto que había que reducirla para ahorrar dinero en las fachadas, nos encontramos con la imposibilidad de recoger los esfuerzos cortantes con elementos de hormigón normal. Y entonces ahí es donde entró una gran viga metálica fijada a los muros con un sistema de barras de posttensado, y como el cortante nunca cambia de sentido aún con sismo y viento, porque la parte debida a las cargas verticales siempre gana, la posttensión está siempre en los mismos dos lados, arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Y esto para las primeras 20 plantas es un super elemento metálico. Aquí veis el elemento de espera, porque esto se deja en el hormigonado y luego se suelda la viga en obra. Y aquí ves las dimensiones del bicho, que no es pequeño, y esto es como la cara que tiene una vez soldado. Eso es una platabanda de 110 milímetros en las plantas bajas. Entonces la torre es una torre de hormigón, pero es una estructura híbrida porque sin esa pieza la torre no aguantaría. Y por supuesto la estructura metálica siempre en edificios altos te la encuentras cuando tienes que rematar las partes de arriba, las partes de altura de los edificios. Entonces esa torre tiene también ese elemento. Rapidísimo, como mi reloj me dice que me quedan 4 minutos y 40 segundos, voy a decir algo sobre los métodos. No siempre podemos llevar esa idea de una sencillez, de un criterio de los principios estructurales en las formas. Este es parte del proyecto de la torre y es el centro comercial, ¿no? Es este elemento aquí, es como una especie de loop que empieza muy alto aquí y va bajando y se retorce sobre sí mismo. Y eso no es paramétrico, mientras que la torre la forma de la torre se rige sobre dos ecuaciones, una es la torsión y la otra es la variación de dimensión de los forjados, con lo cual se puede trasladar la fórmula matemática que los arquitectos tienen para esa forma en nuestros modelos matemáticos. El centro comercial es totalmente un freeform. Entonces ahí el tema se mueve
desde los conceptos hasta los métodos. Entonces, ¿cómo hay que controlar, cómo se puede controlar ese tipo de complejidad sin perder el control primero y manteniendo la capacidad de optimizar esa estructura para lo que se pueda, bien sabiendo que esa estructura arranca desde unos presupuestos que no son los presupuestos de los ingenieros, del mínimo de energía, del mínimo de lo que sea. Es el condicionante de la estética entendido como valor de la inversión que manda sobre todo. Entonces ahí, ¿cuál es el camino? Pues el camino, ya sabéis, todo el mundo ya se ha metido en una coine de programas, de sistemas que se hablan uno entre el otro. Para nosotros lo que nos interesa es que desde los grandes sistemas de tratamiento de datos por spreadsheets, bueno, por Excel o Access o MATLAB más utilizamos nosotros, pues ahora ya tenemos los algoritmos gráficos tipo Grasshopper o tipo Rhino que son, o tipo Dynamo, que son los elementos que nos permiten, dada una serie de condicionantes, meter nuestras reglas, ir creando formas, y estas formas las podemos pasar a una investigación casi neoempirista con la análisis estructural, volver atrás y hacer este camino 2, 3, 4, 5 veces hasta que llegamos a algo que sea satisfactorio para nosotros y para el arquitecto. Y eso no pasa para los conceptos que se puedan abordar con una conceptualización mental, es demasiado complejo. Aquí tenemos la piel externa que viene dada por el arquitecto, tenemos la estructura inferior, hay 3 plantas de aparcamiento por debajo con una malla regular de pilares. Y ahí arriba, la regla que ponemos en nuestro algoritmo es que los pilares principales de la estructura metálica tienen que apoyarse en los pilares de abajo. Pero no siempre se puede, porque hay zonas en que hay entradas, hay la plaza interna, hay huecos, con lo cual hay que introducir vigas de transferencia. Y todo esto pone un sistema de una complejidad que empiezas a meterte con lápiz y los planos del arquitecto, y después de una semana dices, oye, esto me pasa. Porque mientras tanto el arquitecto lo está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Además, este edificio cruza 3 juntas, que son juntas que hicimos nosotros antes que llegara a ese edificio. Digo, bueno, ahora, ¿qué pasa? Pues juntar el edificio también. Y entonces, esto te permite crear lo que es una primera malla de la estructura, y luego en esto se va de forma recursiva, modificándolo hasta que llegamos a una configuración compartida con el arquitecto, y desde ahí vas optimizando con los criterios de la ingeniería, pero optimizas localmente. O sea, el concepto ya te ha escapado. O sea, el concepto es una estructura que tiene que aguantar. Luego ya, viga por viga, pilar por pilar, puedes ir optimizando. Y la otra es que la estructura de fachada también tiene que acoplarse a la piel dada por el arquitecto. Y la estructura de fachada, aunque la llamamos secundaria, es una estructura de 20 metros de altura y son 780 elementos diferentes, ¿no? Todos dibujados de forma diferente. Entonces, aquí viene que con un primer algoritmo gráfico se crea, a partir de la piel del arquitecto, un modelo de la estructura principal y un modelo de la estructura secundaria. Está claro que los croquis de cómo van los primeros sistemas los hacemos a mano. O sea, que la idea que esta estructura de fachada sea una pluma, eso viene por un esquema, pero una vez que se fija el esquema, vuelvo atrás un momento. Está claro que este tipo de disposición de una especie de pluma con una parte vertical y una parte en celosía arriba, eso sale del lápiz. Pero una vez fijados las coordenadas de esos nudos y las dimensiones máximas de los elementos, esos entran en la programación, que es totalmente algorítmica, totalmente dominada por parámetros, y esto nos permite llegar a un modelo que tiene luego una fase recursiva con el modelo de cálculo. Y esto es la cara que va a tener de vez a mano que el proceso va aumentando, y esto al final te permite definir las estructuras en hormigón abajo con sus esfuerzos, la estructura principal y la estructura secundaria. Esto es el sistema final, y esta es la cara que tienen los modelos finales con todo. Y esta es la cara que tiene la estructura, que es lo que debe ser, ¿eh? Es que lo siento, pero esto nos toca, ¿eh? Y lo que además luego
lo que luego es impresionante y es igual, es una época ya pasada. Yo creo que este tipo de arquitectura ahora, además, Zaha falleció, como sabéis, entonces yo creo que la arquitectura ahora va hacia otras cosas. Estas cosas ya creo que se quedarán para el Golfo y tampoco. Pero que al final, al interior, las formas y la aparente falta de esfuerzo es total. O sea que es un sitio muy agradable, muy entretenido, muy bonito, donde todo ese esfuerzo no se ve. Es un sitio revestido de madera, con unas luces muy apaciguantes, no hay ruido, el acústico está muy bien cuidado. O sea, es un sitio realmente, yo odio los centros comerciales, pues ahí me gusta ir. O sea, que es un sitio maravilloso. Que y esa aparente falta de esfuerzo se ve desde fuera. Y lo mismo podemos decir en cuanto a métodos por la parte de la fachada de la torre que se convierte en techo del centro comercial, y también aquí, pues os lo voy a pasar de forma así, pero ya entendéis de dónde va la cosa. Bueno, para terminar con puentes, claro que estamos haciendo muchos viaductos, como os he dicho, multiputro o biputro de doblación mixta. Un tema que siempre hay ahí, que es lo de dibujar las prelosas. ¿Y quién lo hace? Pues no la dibujamos, la programamos. Las prelosas se programan y ya está. Y sale una tabla de prelosas paramétrica y está terminado. Bueno, entonces es la idea que proyectar no es data entry. Sorry, esto no lo he traducido. El proyecto no es asemblar cosas. La inteligencia tiene un coste y los talentos hay que cultivarlos, hay que pagarlos. Que no nos interesa ya lo que está haciendo la cultura del BIM, que es meter Charlie Chaplin en la cadena de montaje, que es lo que se está convirtiendo ahora el mundo del proyecto, con lo de la modelización continua y absurda, hasta que las cosas por cansancio vayan convergiendo hacia una solución, que nosotros queremos movernos antes y programar. O sea que lo que estamos haciendo es escribir software. Y además hay que decirlo, los ingenieros han nacido con el BIM en su cabeza. Cuando hacíamos los primeros modelos de cálculo, escribiendo tablas de coordenadas de nudos y características de secciones, eso es un modelo con características, que es un modelo BIM. O sea, nosotros sabemos cómo hacerlo, no nos interesa, para nada, culturalmente no hay de nada. Nos interesa programar para que salga el modelo desde un programa. Eso sí que es interesante. Entonces, una vez los maestros como Julio y igual Paco podían trabajar de forma de un artesano que va puliendo su obra hasta que esté preparada, y quizás hoy estamos un poco en la fábrica 4.0, donde hay unos ordenadores y unos hombres que van trabajando conjuntamente, y esto quizás es el camino para los jóvenes que estén aquí. He dicho. Muchas gracias. 3 minutos.